No, vamos a seguir. De una vez le damos la bienvenida a Arturo Rodríguez. Nos está acompañando hoy aquí en la redacción de Los Periodistas Arturo Rodríguez García. Lo invitamos por dos razones. Una, porque es periodista, compañero periodista, y porque hoy presentó ahí, en la residencia, la ex residencia oficial de Los Pinos, su libro Ecos del 68. Es un acontecimiento inédito porque es la primera vez desde que Lázaro Cárdenas construyó la residencia oficial de Los Pinos que se presenta ahí un libro, y es un libro conmemorativo de el movimiento del 68, justo el día en que se cumplen 51 años de la matanza de Tlatelolco. Bienvenido, Arturo Rodríguez García, compañero de proceso a la redacción de Los Periodistas. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Alejandro, como siempre es un gusto. Ahora en cabina, porque me había tocado nada más por enlace. Por enlace, efectivamente, pero bienvenido aquí, como siempre, en este espacio, sobre todo para abordar, analizar un tema fundamental que es el movimiento del 68. Pues que le seguimos con las llamadas. Perdón, yo lo interrumpí porque estábamos ahí muy chilitos piquines ya haciendo las llamadas. Rápidamente vamos a ver. Comentario nada más adicional. El otro que sigue vivo es Jorge de la Vega. Jorge de la Vega Domínguez. Que era negociador, era el negociador de Gustavo Díaz Ordaz. De Gustavo Díaz Ordaz, y que se supone les pone la trampa el 2 de octubre en una reunión con el Consejo Nacional, con una comisión del Consejo Nacional de Huelga, donde les dice que no marchen al casco de Santo Tomás, que se queden en la Plaza de las Tres Culturas, y los muchachos aceptan, y eso fue considerado una trampa porque finalmente los encajonan en la plaza. Claro, sí. Y ese hombre sigue vivo y además lúcido, no como Echeverría. Pero no ha hablado. No ha querido hablar. Yo lo busqué varias veces y no tuve suerte. Fíjate nada más, qué barbaridad. Dice Rubén Pinto, no tiene caso celebrar el 68. Es como si se celebrara la independencia, no salimos del apuro. Lucrecia Briceño de Tlalnepantla, en el Estado de México. Señores periodistas, sí se debe seguir marchando por la memoria de los jóvenes. Mucha gente desconoce qué pasó aquel 2 de octubre. Don Enrique Cruz es irónico. Dice, ¿vale la pena luchar por los derechos humanos? Nos llama desde Iztapalapa. José Luis Ramírez de San Pablo Jalpa, en Azcapotzalco. Yo viví el 68. Ese día estaba parado frente a Relaciones Exteriores en lo que era la avenida Nonoalco y pude ver cómo los soldados y policías le disparaban a todo estudiante. Ojalá que ya se muera Echeverría para que pague todo. Antonio Vázquez de Catepec. Hay chamacos que aún no nacían en el 68 y andan de revoltosos, solo se meten en broncas. Mauricio Rivera de el Estado de México. Señores periodistas, sí debemos recordar a los estudiantes del 68. Estoy de acuerdo en que se marche para recordarlos. Víctor Jerónimo Nolasco de Tlalnepantla. Lo que no tiene sentido es que los priistas sigan existiendo todavía. Lo que se debe erradicar es el PRI, que fue quien mató a los estudiantes. Su pregunta debería ser, ¿tiene sentido que el PRI siga existiendo? Una de las mejores respuestas en mucho tiempo, ¿eh? Sí. Teresa Lozada, Hacienda de Echegaray, allá en Naucalpan, en el Estado de México. Señores periodistas, no estoy de acuerdo en que se haga la marcha del 2 de octubre, porque ni estuvieron en esa época ni nada. Solo van de revoltosos, nos dice doña Teresa Lozada. Luis León de Cuernavaca nos dice, creo que sería más provechoso y significativo que le quiten el nombre de Gustavo Díaz Ordaz a las calles que lo tengan. Creo que sería más interesante eso que la marcha del 2 de octubre. Y es la señora Virginia de Iztapalapa. Todos estos son mensajes del día de ayer. Acuérdense que repetimos las preguntas. Doña Virginia de Iztapalapa, soy sobreviviente del 68 y quiero que se haga justicia. Uno de mis hermanos quedó mal mentalmente. Es la señora Virginia, 70 años de edad. ¿Tiene sentido seguir marchando por el 68, Arturo Rodríguez García? Sí, por supuesto. No solo marchando, sino terminando de construir las memorias pendientes de un proceso político, social,
que marcó la historia contemporánea, el rumbo del país en los siguientes 50 años, en las siguientes 5 décadas, y por el cual todavía quedan aspectos de justicia, al menos restaurativa, de justicia histórica, que siguen sin revelarse, inclusive en esta administración que ha planteado discursivamente la apertura de todos los archivos. Hay archivos que siguen cerrados y que es natural, creo que tienen que ser abiertos. Hoy Arturo García estuvo en Los Pinos, y yo creo que eres el primer autor del primer libro que se presenta en la residencia oficial de Los Pinos, que se abrió a la ciudadanía y que se convirtió en un complejo cultural que en esa condición te invita a presentar tu libro en Los Pinos, sobre una cancha de tenis usada por los presidentes, techada, frente al helipuerto, donde cantó hoy, más tarde, Óscar Chávez, y donde se inauguró también una exposición sobre el 68, cuyo curador es el Fisgón. ¿Qué fecha tan...? Es histórico, ¿no? Ese lugar centro del poder y del presidencialismo hegemónico y del presidencialismo mexicano durante tantos sexenios, donde se tomaron las decisiones más atroces para este país, donde se construyó nuestro fracaso como nación en muchos sentidos, y naturalmente donde fue pues el recinto donde Díaz Ordaz instruyó y estuvo recibiendo informes, como tú bien ilustraste en la presentación, que me hiciste el honor de acompañarme. Fue un momento histórico el de hoy, o sea, llegar a, digamos, exorcizar con voces tan variadas, tan en muchos casos pues críticas, en la mayoría, en todos los casos de quienes estuvimos hoy, voces críticas hacia un presidencialismo autoritario, ¿no? Sí, lo relevante, Alejandro, y usted que nos sigue, no es solamente la presentación de este libro, que es una obra que yo recomiendo ampliamente, no solamente porque Arturo es mi amigo y mi colega periodista y además compañero en la revista Proceso, no, pues ya sino le quitaste porque todo el chiste, ¿verdad? Digo, no lo recomiendo porque es mi amigo, nos vamos no lo recomiendo solamente por eso. Fuimos a la no primaria solamente juntos. por eso, sino porque el movimiento del 68 ha sido tan explorado, tan exhaustivamente, que hacer un libro sobre el 68 con revelaciones, con Claro, información novedosa, es un reto, y ese reto lo afrontó Arturo y lo consolidó adecuadamente, pero no solamente por eso, sino porque sea un libro de un periodista, y que sea de un periodista de Proceso. Allí estuvo en la presentación el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector Homero Campa, pero además estuvieron otros dos amigos y colaboradores y animadores de esta obra de Convoy, que es esta plataforma de podcast. Sí, estuvo Layo Rubio y Raúl David Vázquez, el Rulo, porque bueno, creo que hay que decirlo, es el primer libro surgido de un podcast. Esto fue creado primero como un archivo de audio que tenía diferentes secciones, entre otras una entrevista, y estas entrevistas fueron sistematizadas o abordadas, retomadas de manera periodística para integrar este pequeño volumen que pues reúne 10 memorias desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, en este libro hay una entrevista, por ejemplo, con Óscar Chávez, claro, justamente uno de los cronistas, y ya hablaremos de eso porque creo que el maestro Páez tenía interés, pero los músicos fueron un sustituto del periodismo abyecto y arrastrado de esa época, del que todavía mucho queda. Por supuesto. Por eso íbamos a hablar Históricamente pasa, ¿no? Que son justamente
la música, las letras de la música, las que terminan sustituyendo. Y además, deja de recordarte, no solamente nos sustituyen a veces los músicos y las letras de los músicos, nos han sustituido en varios tramos de los últimos 200 años. Es un oficio, el de los periodistas, muy joven, en realidad tiene, no sé, madurando 150 años. En el siglo XIX, por ejemplo, todo el periodismo estaba haciendo alguna otra locura, estaba haciendo periodismo cortesano. O en la política o de oposición también. Si tú tratas de recordar cómo se narró la pobreza en las favelas, el mundo postindustrial, no te vas a encontrar casi ningún nombre internacional de periodistas, porque todos estaban de cortesanos, pero te encuentras a narradores potentes describiendo la pobreza, como Dostoyevsky o como Víctor Hugo, novelas importantes como Historia de dos ciudades o Germinal, narrando la vida de una mina en la pobreza, en la miseria. Nosotros nos descuidamos y hay alguien que narra, porque uno de nosotros como sociedad tiene que contarlo, y eso le pasó al 68. Y vámonos a las portadas para justamente de explicarlo. ¿Qué publicaron? Hablando de la prensa corrupta, de la prensa vil, de la prensa abyecta, que todavía sigue. Que todavía sigue. Sí, por supuesto. La gente lo sabe. ¿Qué publicó, Alejandro, la prensa? Bueno, hay varios, 3 y los vamos de octubre. Los vamos al día siguiente de la matanza. Decíamos al empezar este noticiero, le decíamos, fíjese nada más usted, la cabeza del Sol de México: responden con violencia al cordial llamado del Estado. O sea, leído ya después, ahorita nos da risa, pero imagínate tú, un padre que sabe que su hijo está desaparecido, que su hijo fue un día antes asesinado. Ahorita pues de verdad da risa, es ridículo lo que los editores de ese momento publicaron y los dueños de los medios terminaron publicando, pero digo, una madre que tenía a su hijo desaparecido, imagínate, responden con violencia al cordial, o sea, el cordial llamado del Estado, se refería al Sol de México, a los balazos. Bueno, pero ridículo. ¿Y qué el Sol de México mismo, el 3 de octubre, al día siguiente de la matanza, pues en la misma línea? La cabeza, y usted lo está viendo si nos sigue en YouTube, pero usted que está escuchándonos en radio, la cabeza principal es: el objetivo, frustrar los 19 juegos. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. Esa fue la nota principal del Sol de México. Y la bajada, que es este sumario que tienen después de una cabeza principal hay siempre una bajada, dice, de esa misma nota dice: francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco. Francotiradores. Imagínate tú. Ridículo. ¿Qué publicó, por ejemplo, Novedades? El periódico Novedades. Ya desaparecido, por cierto. Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Fue más prudente, ¿no? Como cabeza, porque a final de cuentas sí había unos francotiradores, lo que no dice es que eran del Estado. Del Estado Mayor presidencial, claro, entre ellos mismos, claro. Y bueno, es una cabeza con una foto. La foto es muy importante en ambos casos. En el Sol de México es una foto de estudiantes guerrilleros, casi ojetes, porque no cabía esa palabra en ese momento ahí, pero se pudo caber perfectamente. Y luego la foto de Novedades en ese momento, pues son 5, 6, 8 señores sentados en una mesa. Cuando había habido una matanza el día anterior, 8 señores sentados ahí en torno a una mesa, todos ellos con lentes semioscuro, de esos que usaban los políticos del PRI en esos años. Ya sabe usted, los que dibujaba también Ríos de manera magistral, políticos con sus lentes así, con el sombrerote. Y un sombrerote y la fregada, y luego las cámaras y gente muy, muy importante lo eran, porque decidieron un país durante 80 años. ¿Qué publicó el Universal el 3 de octubre de 1968? Terroristas. La cabeza es: Tlatelolco, campo de batalla. Y la bajada de la
nota que en este caso, por el formato así es de 8 columnas, dice, durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Fíjate, te voy a decir una cosa, ¿eh? Es la cabeza, por lo menos la cabeza, salvo el sumario donde ya son terroristas, sí. Pero la cabeza es Tlatelolco, campo de batalla, que sí, entre ellos o lo que tú quieras, como decías hace un momento, igual entre fuerzas del Estado, pero sí era un campo de batalla. Sí. Ahora, terroristas, ejem. ¿O terrorismo de Estado? Bueno, a lo mejor Pero aquí, a los terroristas pero de aquí Estado, claramente ¿no? se refiere a terroristas, los asociados, jóvenes, claro. asociados a los jóvenes. Porque es terroristas y soldados sostuvieron Exacto. rudo combate. Bueno, novedades, el Heraldo de México. A ver, el Heraldo de México, que desapareció y luego se convirtió en el Monitor y ahora está en una nueva época. Pero el Heraldo de México publicó entonces en su nota principal, energía contra los alborotadores. Pareciera ser una petición Claro. o, Es lo que estaba pensando. o un hecho. No, Tiene sí. un significado dual, creo yo. ¿Tú qué ves? ¿Qué piensas, Bueno, Alejandro? Lo que pienso es que en el caso, Arturo, el Arturo, caso no, por del favor. Heraldo, es Gabriel Alarcón el más abyecto de los editores de la época, que inclusive hay una carta, que yo no sé si ustedes Sí, recuerdan, cómo no. donde días antes de la masacre le pide a Díaz Ordaz, de una manera muy comedida, muy rastrera, que le diga si, a nombre de otros editores además, si estamos actuando a la altura de los retos del país. Como sugiriendo que... Pues pidiéndole que les den línea. Así si nosotros periodistas estamos actuando a la altura. Actuando a la altura de los retos del país, que básicamente pues son lo que usted... Mande, señor presidente. Exacto. Es uno de los momentos más vergonzosos porque además la carta de los medios de comunicación en sí, México. Sí, naturalmente. Y bueno, ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice? La prensa, el periódico La Prensa. Que tiene y sigue teniendo, creo, una circulación fuerte, muy importante. muy importante. Dice, balacera del ejército con estudiantes, dice, muchos muertos y heridos. Habla García Barragán. Por lo menos, yo no recuerdo si en este momento la prensa ya pertenecía a la OEM, tengo la impresión de que no. No, era un periódico independiente. Todavía era del general García Balseca. Te voy a decir una cosa, de todos los que hemos analizado hasta hoy es el más decente. Pues es neutro. Es muy neutro, hay fotos de civiles corriendo. Así es. Hay una bajada que dice sangrienta batalla y ya un sumario que no alcanzamos a leer, pero por lo menos en lo que hay aquí, pues es el más decente. Bueno, y Excelsior, que era ya dirigido por Julio Scherer García, Julio Scherer García, fundador de Proceso, asumió la dirección de Excelsior en agosto de 1968 y siendo director de Excelsior a Scherer García ya le tocó la matanza de Tlatelolco. El movimiento En sí mismo, desde agosto. Desde agosto. Voy a describirla yo porque ustedes dos tienen conflicto de interés. No, ninguno. Por supuesto que sí. No es cierto. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. La verdad, son hechos. La verdad. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. Esos son hechos. 20 muertos es el primer medio que habla de muertos, para empezar. 75 heridos y 400 presos. Hechos también, con toda honestidad. Las dos fotos que ilustran la nota principal, las dos son de combates y no se ven muchachos armados. En esa portada histórica del periódico Excelsior del 3 de octubre de 1968 hay un hombre con un arma, no conozco mucho de armas, pero puede ser un lanzagranadas o gases lacrimógenos. O de gases lacrimógenos. Y luego hay un montón de soldados como resguardecidos
en un vehículo pesado, con pues todos apuntando hacia arriba, hacia el techo. Y ahí incluso se da el lujo de tener una pequeña nota. Recuerdo que algo pasa con uno de los reporteros, porque es una notita muy pequeña, un recuadro que llamamos nosotros las notas breves que hay en medio de unas plecas, un cuadrito, dice atropello a Excelsior. Y me imagino que es ese evento que se da ahí en Tlatelolco. Sí, la propia, pues en los sumarios de la cabeza, recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas, dice, se luchó a balazos en Ciudad Tlatelolco, como era conocido precisamente esa unidad habitacional. Y hay una portada más, Alejandro, la más Arturo, heroica, que es terrible, gráfica y lingüísticamente. Es brutal. Es de la revista ¿Por qué? Es de la revista porque hay de imagen central se ve un niño, pues es un jovencito, no sé, tendrá unos 16 años, muerto. Híjole. Con un balazo en el pecho, parece, lo que se ve ahí. Sí. Muchos raspones, muchas escoriaciones. Hay un brazo que sugiere que hay un otro muerto junto a él. Es un niño con rasgos claramente indígenas, que es seguramente un estudiante, que está tirado en el piso, con el pecho desnudo, muerto. Y la cabeza de la revista, porque dice simplemente una palabra con signos de admiración: asesinos. Y abajo la cabeza secundaria. Abajo de la foto, ¿quién manda en México? Y luego un cintillo, le llamamos cintillo a una tira que corre en algún lugar de la página. En este cintillo se lee La Matanza. Es una explicación de que el número está dedicado a eso. Dice número extraordinario. Que al director, el dueño, le cuesta, se va al exilio muchos años después de esa portada. Lo leo textualmente de Mario Menéndez Rodríguez. Que era el director de ¿Por qué? De ¿Por qué? Y luego después director de Por Esto. Dice: estuve preso en Lecumberri por esa portada. No hubo un solo periódico que nos defendiera. Ninguno habló cuando debió haber hablado. Es muy fácil hablar después de 20 o 30 años, pero cuando exigía que se hablara, no se habló. Y es Mario Menéndez Rodríguez, director de entonces de Por qué, hoy director del Por Esto. Se va efectivamente después de estos eventos. Bueno, está en Lecumberri. Él acusa de que el periódico, la maquinaria del Por qué fue volada con un bombazo que se disparó. Que se usaba. Se usaba. Porque ya le habían hecho eso un año antes a Marcué Pardiñas, que tenía la revista Política. Política, efectivamente. Y que además en el desarrollo del proceso del movimiento estudiantil lo detienen junto con Elí de Gortari, pero hay referencias... Tío de Carlos Salinas de Gortari. Sí, pero bueno, un hombre de un hombre decente. Pues de la universidad. Un hombre de izquierdas, humanista, sí. Filósofo. Elí de Gortari tiene un libro sobre filosofía, justamente, muchos. Y el caso de Marcué Pardiñas, que creo que la represión en su caso fue brutal, porque además había una cosa ahí directa de Díaz Ordaz, y también a él ya le habían volado, creo que las prensas, ¿no? Sí, pero es muy importante, es muy interesante lo que dice el director de ¿Por qué? Porque efectivamente le tocó el exilio. Fue una portada brutal. Es brutal. Es una portada que no aguantaba Peña Nieto el sexenio pasado. Imagínate tú en el 68 esta portada. Sí, por supuesto. O sea, el sexenio pasado esta portada, como bien lo dices, no la habría soportado Enrique Peña Nieto. Imagínense ustedes. No sé si me permitan, Julio Scherer da un testimonio en su libro Los Presidentes sobre qué pasó ese 2 de octubre en la redacción de Excelsior. A ver, es muy interesante. Justamente la redacción por donde pasaba, los contingentes gritando prensa vendida. Se dirigían a Excelsior, se dirigían al Universal, se dirigían a la prensa, se dirigían a todos los medios de comunicación en realidad.
Pero cuenta Julio Scherer García en su libro Los Presidentes, junto con otros fotógrafos, Jaime González había sido comisionado para que cubriera la información del mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, anunciado para las 6 de la tarde del 2 de octubre. Ya entrada la noche, irrumpió en mi oficina. Quedó de pie, apoyadas las manos sobre el anticuado escritorio que heredé del señor Becerra Acosta. Descansaban las patas del mueble sobre 4 angelitos de bronce con las alas en reposo. ¿Qué te pasa, Jaime? Fue espantoso. Estás lívido. Pisé cadáveres, blandos. Me sumía. La cirugía y el periodismo remueven lo que encuentran. El periodismo ha de ser exacto como el bisturí, escribe Julio Scherer. ¿Qué viste? Dime. Me dio la espalda y se aportó unos pasos descompuesto. A la matanza de Tlatelolco se agregaba la angustia por la edición inminente. De esas horas crueles y lúcidas dan cuenta las 8 columnas de Excelsior la madrugada del 3 de octubre. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. Y en el cintillo, no habrá estado de sitio, afirma García Barragán. Horas después, en la primera plana de Últimas Noticias, Jorge Villa Alcalá publicó una fotografía helada. Zapatos y prendas abandonados en el zacate de la Plaza de las Tres Culturas. Al crimen insensato dio vida el director del vespertino. Abel Quesada, como todos, se mantuvo en el frenesí. Enviaba a Reforma 18 cartones, enviaba 3 cartones diarios. No quiero quedar fuera. Si un cartón no sirve, tendrás para escoger, me dijo al día siguiente de la tragedia. Antes de colgar el teléfono, lo escuché para sí. Cabrones. Fueron jornadas de prueba, el principio de una larga batalla entre el sometimiento y la libertad. Y más adelante, brutal. terrible descripción. Brutal. Pero también Scherer reconoce que no había ido tan lejos como hubiera podido y había violado zonas sagradas que juré respetar. Dice, y dice una frase con eso? que aunque había informado honestamente se había quedado con ganas. Inclusive cuenta como un gran colaborador de él, un hombre muy honesto, clave en la autonomía de la UNAM en 1929, Alejandro Gómez Arias, a quien Scherer invitó a colaborar, le mandó un texto que Scherer no publicó. Me venció el temor a la libertad, dice Scherer, cuando dijo, no puedo publicarlo porque tengo uno ya muy fuerte de Rosario Castellanos y 2 artículos sobre el mismo tema en la misma plana editorial, frontales contra el presidente, me parecían excesivos. ¡Carajo! Textazo. Voy a pedirle, porque casi nos vamos, sí. Y quisiera que nos fuéramos, si te parece, Álvaro, por favor, con una última reflexión de Arturo, justo sobre eso, sobre los periodistas, sobre lo que acabamos de ver, sobre estas portadas. ¿Qué es Arturo y dónde estamos? Mira, yo creo que el 68 inaugura un choque entre 2 tipos de periodistas, o 2 grandes bloques de periodistas, los que quieren hacer periodismo y los que han empleado este trabajo como parte de una forma de enriquecimiento, atenuada ciertamente con el paso de los años, pero que ahí sigue y ahí está, persistente. Me parece que el 68 nos dio diferentes luchas de libertad, o sea, el caso de Por qué me parece extraordinario, me parece una de las grandes vivencias de estas luchas. El caso de Excelsior, sin lugar a dudas, bueno, además con este acto de contrición que además don Julio hace, a pesar de haber salido de una manera muy digna y muy periodística, y otros momentos, como el caso del periódico El Día, que comentábamos hoy en la presentación, cuando el bazucazo en San Ildefonso cierran la edición y de repente al siguiente día ven que el periódico trae la versión oficial
y entonces un grupo de reporteros y de editores se inconforman por el acto de censura y renuncian en bloque y salen del periódico El Día, que paradójicamente quien iba encabezándolos era José Carreño Carlón, Fíjate quien fue nada más. vocero de Carlos Salinas y director Fíjate del Fondo nada de más. Cultura Económica con Enrique Peña Nieto. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, Arturo Rodríguez. No, gracias a ustedes.